buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Hola, profe. Hola, ¿qué tal de fin de semana? Bien. Qué bueno, súper. Bueno, muchachas, muchachos, antes de comenzar el certamen, les recuerdo, el certamen 2 lo tenemos esta semana, el viernes de esta semana, el día 19, si mal no recuerdo, es el viernes de esta semana, ¿sí? En el mismo horario de la vez anterior, que son los bloques que comienzan 5:15 hasta las 7:50, si mal no recuerdo. ¿Qué va al certamen? Al certamen vamos a tener un ruteo con trinket. Recuerden que yo les subí videos con 4 ejercicios de trinket, de ruteo en trinket, que es importante que ustedes ahí lo vean. Vamos a verlo esta semana, pero no vamos a poder ver muchos ejercicios. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a resolver los ejercicios que salieron en certámenes anteriores, básicamente, en el certamen del semestre anterior, que ya que ustedes hicieron, y además del semestre 2022, que también fue un ruteo con trinket. ¿Y qué es lo otro que va? Pues lo que comenzamos a ver de Visual Basic, que está relacionado con el uso de variables, la subrutina, grabado de macros, que es muy posible que puede que le salga también algo en el certamen, que es lo que hemos visto, grabación de macros, quizás manipular las macros una vez que las graben, y esta otra parte muy importante que es condicionales, ¿ya? El uso de if y el uso de ciclos, ¿sí? Y ejercicios que por supuesto van a tener soluciones utilizando alguna estructura cíclica, como son por ejemplo los while, que es lo que hemos visto, que aunque vimos el for cómo era de manera general, no vamos a abordar más allá hasta de momento para el segundo certamen, sino que lo vamos a ver para el certamen 3. Entonces eso, lo que está relacionado con el certamen 2. ¿Alguna duda respecto al certamen? ¿Ya? En la clase pasada estuvimos haciendo ejercicios relacionados con estructuras condicionales, disculpen, con estructuras cíclicas. ¿Se recuerdan? Estuvimos viendo este ejercicio. ¿Están viendo el Excel? Voy a compartirle mejor la pantalla, porque después cuando vaya a, cuando quiera compartir para que vean juntos toda cuando quieran ver el Visual Basic, entonces no lo vamos a poder ver juntos. Les comparto el tiro nuevamente. Y pantalla. Entonces, acá tenemos el ejercicio que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Lo recuerdan? Que teníamos 20, 20, 20, y lo que hicimos fue básicamente hallarle el total que teníamos acá, como nosotros le hallamos el total. Vimos además cómo insertar una nueva fila dentro de una tabla que ya exista, cómo hacer para eliminar una nueva fila y cómo generar, por ejemplo, un identificador único. Este es un identificador único de manera sencilla, ¿sí? Estos fue los ejercicios que hicimos de ese inciso. ¿Qué nos está faltando? Pues los ejercicios 2 y 4, en el cual nosotros vamos a calcular, vamos a buscar el mayor y vamos a buscar el menor. Yo les había comentado que estos ejercicios son muy importantes, son ejercicios que generalmente pueden salir ya sea en certámenes, ya sea en tareas, como hallar el máximo valor o el mínimo valor de algo, ¿ya? En este caso el algo es en una columna de la tabla. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros, muchachas, muchachos? Y como siempre les digo, pensar el algoritmo que debemos seguir antes de programar. Si nosotros, ¿qué nos están diciendo? Queremos hallar el nombre del producto que vendió la mayor cantidad de unidades. Es decir, vamos a trabajar
con esta columna. ¿Y por qué con esta columna? Se las voy a marcar acá, porque esa columna es la que tiene las cantidades vendidas. Entonces nosotros queremos hallar cuál es el producto que vendió la mayor cantidad. Si yo les mando a decir eso, no pueden utilizar, por supuesto, la función máximo que tiene el Excel, porque ahora nosotros la vamos a hacer. ¿Ya? Porque además, si ustedes hallan en máximo, le va a dar el número y nosotros queremos el nombre del producto. Que también lo podemos hacer combinando quizás funciones como estuvimos viendo, pero no vamos a utilizar esas funciones, sino que lo vamos a programar nosotros. Entonces, ¿qué algoritmo o qué paso? No llamémoslos algoritmos para que quizás no se asusten con la palabra algoritmo. Pero ¿qué pasos ustedes seguirían para obtener ese número mayor? Paso a paso. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué me cuentan? ¿Qué se les ocurriría para nosotros encontrar ese valor máximo? ¿Qué idea tienen? Por ejemplo, tenemos acá la columna. Tenemos el primer valor. ¿Cómo yo sé, entre estas dos filas, cuál es el de mayor valor? ¿Qué es lo que yo haría? A ver, vámonos para la fila 4 y la fila 5, nada más. ¿Qué ustedes harían en ese caso? Con un if, muy bien, Diego. ¿Y qué haríamos con ese if? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en ese if? Si el valor de la celda es mayor al anterior, que sea el máximo. Muy bien, ese es el if que nosotros vamos a hacer. Muy bien, Diego. Fíjense que nosotros entonces siempre vamos a trabajar con dos celdas. Sí o sí necesitamos trabajar con dos celdas. ¿Por qué? Porque como bien dice Diego, nosotros tenemos que comparar la celda anterior, entonces el valor que nosotros teníamos antes, ¿con quién? Con el valor actual. Es decir, y el valor, si el valor actual es mayor, nos quedamos con el valor actual, ¿ya? Y entonces si nosotros queremos pasar para esta, ahora vamos a pasar para la celda 6, ¿qué estamos haciendo? Comparando el valor de la 5 con el valor de la 6. Básicamente vamos a escribir por acá, nosotros vamos a verificar si el 1 es mayor, déjenme cambiar el teclado, si 1, vamos a traducir más o menos también lo que nos dijo Diego, 1 mayor que 2, no, entonces me quedo con el 2, fíjense, ¿qué es lo que yo voy a hacer? 1 mayor que 2, me quedo con el 2, ahora que yo voy a hacer 2 es, disculpen, estoy poniendo 1 mayor que 2, 1 mayor que 2, no, me quedo con el 2, 2 mayor, que es el próximo que viene, 2 mayor que 20, no, me quedo con el 20 que es mayor. Ahora que digo 20 mayor que 4, sí, sigo con 20. Fíjense cómo yo voy a seguir con el 20. Ahora después yo digo 20 mayor que 5, sí, sigo con 20. Pero fíjense cómo ya yo tengo el 20 guardado. Y si yo tengo ese 20 guardado, cuando yo digo que yo tengo que guardar un valor, ese valor, ¿dónde es que está? ¿Qué yo hago para poder guardar ese valor? ¿Qué me permite a mí siempre tener un valor y poder, o qué me permite a mí guardar un valor para yo poder estar comparándolo en un if, manipulándolo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que yo tengo que usar ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué me permite a mí guardar? Recuerden que ese es como que lo fundamental y lo primero que aprendimos en Visual Basic y lo que aprendimos incluso en Trinket. Es una variable, muy bien, una variable para guardar el valor mayor. Porque ese valor mayor es el que nos va a permitir a nosotros ir comparando. Cuando Diego nos dice que vamos a comparar la celda anterior con la celda actual,
la variable para guardar el valor mayor es como esa celda anterior, ¿ya? Es como el valor de la celda anterior. Es como ese valor en el que yo necesito, el valor que yo tenía antes, como el histórico, ¿no? El valor que yo tenía antes y siempre lo voy a comparar con la celda anterior. La celda actual, disculpen, la celda actual puede ser guardada o no en una variable. Ya ahí ustedes van a ver que podemos ir, en el momento que vamos a ir recorriendo, vamos a utilizar si no necesitamos guardarla en una celda. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense que tenemos armado nuestro algoritmo, lo tenemos armado cuando estamos en la celda, estamos como que en la fila 2 de nuestra columna, ¿ya? Recuerden que es como, digamos, como en el paso 2. Básicamente, si tenemos que recorrer toda esta columna, ya sabemos, recorrido de columna, se los voy a poner acá. Recorrido, que no se les olvide, recorrido de fila o columna, y o columna es igual a, se lo voy a poner en mayúscula, uso de siglo. Entonces, cuando ya ustedes vean que yo necesito recorrer una columna, o necesito recorrer una fila, sí o sí yo necesito un ciclo. Entonces, para yo poder ir buscando aquí en mayor, yo necesito un ciclo. Ya eso, digamos que es algo que está implícito. Entonces, si se fijan, acá nosotros empezamos, ¿en qué posición empezamos? Esta es la fila, ¿cuál? La fila 5, que viene siendo la segunda ejecución. Me dicen si van conmigo, lo que estoy diciendo, ¿ya? Segunda ejecución. ¿Y por qué les digo la segunda ejecución? Porque fíjense que yo les dije, voy a comparar el 1 con el 2, pero yo no he comparado el 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque digamos que esa es la parte que hay varias formas de hacerlo, ¿no? Porque ese 1 yo no tengo nada anterior. ¿Y con qué lo voy a comparar? Porque yo no tengo nada anterior. Entonces, si yo no tengo nada anterior, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre en ese caso? Si yo no tengo nada anterior, ¿cuál es el valor mayor? Si no hay un valor anterior, ¿cuál vendría siendo el valor mayor? Si yo no tengo nada anterior, si yo no tengo un valor antes de esa fila 1, yo no tengo un valor para compararlo, significa que ese valor mayor es el valor de la primera fila. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a inicializar mi variable, voy a inicializar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Inicializando la variable con el valor de la primera posición. ¿Ya? Entonces que ya ese valor inicial es mi valor mayor. Quién sabe, y ahí está el primer valor. Puede ser que ahí esté el valor mayor, puede que no, pero ya yo voy a tener un valor inicial para después yo compararlo para la segunda fila. ¿Van conmigo, muchachas, muchachos? ¿Entendieron cuál viene siendo la estructura, la idea del algoritmo? ¿Me entendieron ahí? Súper, Alessandra. Entonces, ahora ya somos capaces de ir a programar. Ya tenemos la idea. Por tanto, entonces, vamos nosotros a programar. Vámonos a Visual Basic. Vamos a Visual Basic y ahora vamos a dividir la pantalla en dos para no perder, digamos, que esta idea que tenemos del algoritmo para ver cómo es que lo vamos a hacer, ¿sí? Ya. ¿Qué te parece, Diego? Vamos a escribirla en código y de ahí te la vuelvo a explicar a ver y la volvemos a explicar desde ahí para ver si ya con el código se entiende mejor. Básicamente, pero vamos a poner acá, la condición dijimos que un valor mayor, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Vamos a decir si el valor mayor, que es la variable que creamos, es mayor que la celda actual que estoy revisando, si es mayor, vamos a
si la celda actual, vamos a ponerlo así, si la celda actual es mayor que el valor mayor, ¿qué vamos a hacer? Al valor mayor lo vamos a actualizar ahora, le vamos a dar un nuevo valor. Y ese nuevo valor pues, va a ser la celda actual. ¿Ya? Es lo que estamos haciendo. ¿Y cuál es el if? Pues es este if que tenemos acá, que es el que tú me dijiste de la celda anterior con la celda actual. ¿Ya? Este es el if. ¿Ves? Si la celda actual es mayor que el valor que yo vengo guardando en mi variable, si es mayor, pues entonces actualiza el valor del mayor. ¿Entendiste ahí? Los demás, muchachas, muchachos, ¿ahí te quedó más claro? Entonces vamos a programarlo, porque ustedes ven que una vez que nosotros entendemos esto, por eso yo siempre les digo, no es que se pierda tiempo, nunca piensen que es que se está perdiendo tiempo analizando qué es lo que vamos a hacer en nuestro algoritmo, ¿sí? Entonces, estoy acá, este es el mismo, lo que hice fue el mismo Excel que estábamos trabajando en la semana pasada, donde habíamos calculado el promedio, el insertar venta, todo eso. Ahora vamos a calcular, buscar en mayor, ¿sí? Sud, recuerden, ponemos sud, buscar mayor, y vamos a programar. ¿Ya? Se quedó un poco bajo pero la idea es que no nos quede tan abajo y pueda ponerlo más para arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer, si por aquí ya les digo, disculpen, que vamos a recorrer, que nosotros sí o sí necesitamos recorrer un ciclo, si nosotros necesitamos recorrer un ciclo y hacer un ciclo, ya nosotros sabemos que ciclo implica que debemos crear una variable que nos permita ir cambiando de posición, ya sea en la fila o ya sea en la columna. En este caso vamos a recorrer según cada una de las filas, por lo tanto decimos dim fila as integer. Y recuerden que yo no me canso de escribirle para que no se los olvide, este es el primer paso del ciclo donde creo las variables y la inicializo. ¿Con qué valor la voy a inicializar? Pues nos vamos a nuestra tabla y vemos en qué fila comienza. Miren, comienza en la fila 4, por tanto fila es igual a 4. ¿Ya? Ahora, pero aquí vimos que nuestro algoritmo implicaba una variable que se llama valor mayor, o el nombre que ustedes le pongan. Entonces nosotros vamos a definir esa variable. ¿Ya? Si estamos hablando con cantidades, vamos a definir la variable de tipo integer también. Dim valor mayor as integer. ¿Ya? Y ahora vamos a inicializar la variable valor mayor. Y dijimos que el valor mayor, vamos a inicializar esa variable y vamos a darle el valor de la primera fila. ¿Y cuál es el valor de la primera fila? Pues nosotros podemos hacerlo aquí, podemos decir range, estamos en la columna D, así, columna D, ¿y de cuál? Fila, punto value. Ya nosotros dijimos que fila era, inicializamos fila como 4, ¿ya? Nosotros podemos hacer esto acá porque inicializamos antes fila y le dimos un valor. Y recuerden que el orden en que nosotros hacemos las líneas de código, en que nosotros definimos las cosas es importante, ¿ya? Entonces nuestra variable ya tiene un valor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a comenzar nuestro ciclo. ¿Qué nosotros podemos hacer entonces? Si vamos a comenzar acá, podemos hacer dos cosas, ¿ya? Básicamente es como si nosotros empezáramos ahora en esta fila. Entonces nosotros podríamos hacer, por ejemplo, acá poner un 5 y acá entonces podemos directamente poner de 5, disculpen, de 4. ¿Ya? Entonces es como que si nuestro ciclo va a empezar a revisarse a partir de acá, ¿ya? Por eso es que comenzamos en la 5 y le damos el valor inicial de 4. Pero miren otro detalle, el ejercicio no nos está pidiendo únicamente ese valor total, ese valor mayor, sino que nos está pidiendo, vamos al ejercicio y lo leemos nuevamente, el nombre del producto. Por tanto, nosotros tenemos este numerito, pero necesitamos el nombre de ese producto. Y para nosotros guardar el nombre de ese producto, necesitamos una variable.
que vamos a ponerle din producto mayor. ¿Ya? Vamos a ponerle nombre de producto para que lo entiendan mejor, no se nos olvide, las variables ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran, y as string. ¿Por qué string? Porque es una cadena de caracteres. ¿Ya? ¿Y qué nombre le vamos a dar a ese producto, a esa variable? Vamos a inicializarla también, porque puede ser que el primer valor sea mayor y no podemos perder ese nombre. Va a ser igual, miren, vamos a copiar lo mismo que tenemos acá. Copiamos. Y ahora en lugar de la celda D4 es la celda C4. Ya le estamos dando el valor. Y ahora sí entonces podemos empezar nuestro ciclo. ¿Y cómo empezamos nuestro ciclo? Do while, ¿sí? Cells, fila, coma, columna, lo podemos hacer en la columna D, que es la que vamos a estar comprobando, que es la columna 1, 2, 3 y 4. Punto value, mientras que sea distinto de vacío. ¿Y qué no nos puede faltar? El loop, ¿ya? Es el cierre de nuestro while. Verificamos que la columna 4 no tenga valores al final como este promedio, ¿ya? Para que pueda llegar justamente hasta acá. Y efectivamente podemos hacerlo con la columna 4. Y ahora vamos a ¿qué? Hacer el ciclo que estuvimos haciendo. Ya, María, ¿por qué puse la 5? Porque recuerden que nosotros necesitamos ir comparando el valor de la celda anterior con la celda actual. Y entonces como que esta celda anterior o esta celda primera, nosotros se la vamos a darle el valor a la variable, para que la variable ya tenga guardado ese valor. Y entonces vamos a empezar a recorrer a partir de la fila 5, porque ya el valor de esta fila 4 las tenemos aquí en la variable valor mayor y nombre del producto mayor. ¿Entendiste ahí? María. Entonces, vamos a hacer el if que Diego nos ayudó a hacer. Entonces, miren, el if lo tengo acá. Miren, voy a ponerlo tal cual. Fíjense que lo voy a poner tal cual, solo que lo voy a escribir mejor en Visual Basic. If el valor, ¿no? Dice, no, celda actual. ¿Y cuál es la celda actual? Es este valor que tenemos acá, miren. Este valor que tenemos acá, if, esa es nuestra celda actual, es mayor que ¿quién? Que valor mayor, then, y para que no se me olvide, en if, y que estamos diciendo entonces que ahora valor mayor es igual a ¿quién? A la celda actual. Fíjense que hice ese mismo if. ¿Qué nos está faltando? Vamos a poner acá que este es el segundo paso del ciclo. ¿Y qué nos está faltando? ¿Cuál es el tercer paso del ciclo? ¿Qué nosotros hacemos en el tercer paso del ciclo? ¿Qué se hace en el tercer paso del ciclo, muchachas, muchachos? Recuerden aumentar la variable que nos permite, muy bien, Diego, fila es igual a fila más 1. Muy bien. Y fíjense cómo yo lo hago fuera del if, porque esto siempre va a ocurrir, ocurre el if o no. Ahora, en este valor, nosotros tenemos el valor mayor, pero tenemos que ir también actualizando el nombre del producto. Por tanto, aquí nosotros, ¿qué hacemos? Nombre del producto va a ser igual a ¿quién? Ahora, a ese mismo valor, pero en lugar de la columna 4, la columna T, que es donde están los nombres de los productos. Y así se nos actualiza también el nombre de ese producto. Vamos a guardar, recuerden, siempre guardamos antes de probar y vamos a verificar. Claro. En ningún lugar hemos escrito ese resultado. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que mostrarlo en un message box y nos está diciendo en mensaje. Ahora se los copio acá. ¿Ya? Pero ese mensaje debe aparecer una única vez. Por tanto, tiene que ser fuera del ciclo. Llamamos, utilizamos el message box. Miren, lo mismo que decía en el texto, yo lo escribí. Ahora vamos a ver qué nos está diciendo. El producto con más unidades vendidas fue el producto X. Es decir, es el producto donde está esa X. Yo pongo la variable, cierro comillas, 1 con el ampersand. ¿Y cuál es el que tiene el nombre de ese producto? Pues la variable que dice nombre del producto con mayor unidad.
utilizo el ampersand para la otra parte que nos está diciendo, todavía tiene más texto, voy a ponerlo en grande para que se logre ver bien, que dice, el producto con más unidades vendidas fue el producto, pongo el nombre de la variable que tiene guardado el nombre de ese producto y lo uno con Y unidades. Ese Y unidades, ¿qué significa? Es la variable que guarda el valor mayor. ¿Ya? Vuelvo a unirlo con ampersand y aquí las comillas. Y entonces nos faltó un ampersand por acá. ¿Ya? Y ahora guardamos y vamos a ejecutar. Venimos a ejercicio 1 y ejecutamos. Pues nos dice, vamos, buscan mayor. ¿Y qué nos está diciendo? El producto con más unidades vendidas fue el producto lácteo con 20 unidades. Y si nos fijamos, vamos por arribita, no hay más ninguno con 20, efectivamente es la lacto con 20 unidades. ¿Entendieron, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas acá? ¿Dudas? ¿Dudas? Seguimos entonces. ¿Qué nos está diciendo? Ya entonces hicimos, ya vamos a, para ir sabiendo, ya hicimos este ejercicio 2. Ahora nos está faltando el ejercicio 4. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio 4? Suponga que ahora no conoce en qué fila y columna comienza y debe solicitarle al usuario ambos datos. El orden de las columnas considera que será el mismo, es decir, que si nosotros decimos que comienza en la columna 2, nuestra tabla, después en la 3 va a estar esto, en la 4 esto, y así sucesivamente, es lo que nos está diciendo. El ODA, conociendo esto, obtenga el nombre del producto con menor precio. Muestra el resultado en un message box. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Vamos primero al algoritmo del, esto que pusimos acá, era algoritmo para el mayor valor. ¿Ya? Ahora, ¿qué se les ocurre que tenemos que hacer con el menor valor? ¿Qué se les ocurre ahora con el menor? ¿Qué se les ocurre? Cuéntenme. ¿Qué se les ocurre ahora a ustedes que debamos hacer? Chiquillos, ¿alguna idea de qué hacemos para obtener el menor valor? ¿Ustedes entendieron el del mayor? ¿Entendieron? ¿Seguro todos que entendieron el del mayor valor? Hola, ¿están ahí? Hola. Bueno. Si nosotros, el algoritmo acá que hicimos para obtener el mayor valor, en este if, nosotros preguntamos si la celda actual es mayor al valor mayor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Preguntar, voy a copiar esto que tenemos acá, y básicamente es hacer lo mismo con la diferencia de que ahora en lugar de un mayor, yo voy a poner un menor. Y en lugar de mayor valor, yo voy a poner menor valor. ¿Ya? Y entonces, ahora menor valor se va a actualizar con el valor de la celda actual. Fíjense que la única diferencia es el cambio de signo en la condición. Todo lo demás es igual al algoritmo del mayor valor. ¿Ya? Lo único que va a cambiar es la condición de if. Es lo único, muchachos. Pero vamos a escoger el primer valor también como hicimos, vamos a comparar contra ese primer valor y así vamos a estar haciendo. Ahora, este ejercicio, para que no sea lo mismo y solo hay un cambio de if, este ejercicio nos está agregando además otra cosa que también ha salido en certámenes,
que nos está pidiendo la fila y la columna. Entonces ya no es, ¿cuál es la diferencia? Que ya nosotros no sabemos exactamente que vamos a comenzar en la fila 5 y que vamos a utilizar la columna 4. Ahora esos valores se los vamos a pedir al usuario. Entonces vamos a ir por partes, vamos a copiar y pegar. Y así ahorramos tiempo y podemos hacer más ejercicio, porque fíjense que va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer acá? Voy a copiar el mismo algoritmo, ahora voy a poner buscar menor. ¿Qué es lo que voy a hacer para que no se me olvide? Y qué es lo diferente y que no me confunda. Valor mayor, yo voy a poner valor menor. Y donde quiera que tenga esto, voy a poner valor menor. Fíjense que lo único que he hecho es cambiar el nombre, ¿sí? Vamos por parte. Ahora, nombre del producto menor. Y vamos a cambiarle también para no confundirnos. Vamos a cambiar, copiamos, pegamos. Ah, claro, aquí también. Pegamos y acá valor menor. En principio, en esto que ahora nos faltaría, lo más importante, este símbolo de acá, cambiarlo por menor. Fíjense que es el único cambio. Incluso si hubiese usado otro nombre de variable, quizás no hubiese hecho ningún cambio, únicamente hacer el cambio aquí de la igualdad, donde ponemos la desigualdad, disculpen, donde poníamos mayor, ahora ponemos a menor. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Van conmigo? Es lo único que hemos hecho. Pero recuerden que el ejercicio ahora me pide la fila. Por tanto, ¿qué yo haría? En lugar de poner una fila fija, ¿qué nos permite a nosotros pedirle al usuario un número de fila? ¿Qué nos permite a nosotros? ¿Cómo le pedimos al usuario que nos escriba un valor? ¿Recuerdan? Muy bien, Diego, con un input box. Entonces decimos input box y le decimos al usuario, escriba el valor de la fila en la que comienza la tabla. ¿Ya? Pero nos está pidiendo la columna. Entonces la columna, fíjense que acá tenemos un 4, pero ahora nosotros tenemos que sustituir ese 4 y no podemos aquí preguntarle eso al usuario. Implica que nosotros tenemos antes que guardar ese valor. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear una variable que sea columna. Vamos a crear una variable que sea columna. Y le ponemos columna. Y acá columna. Y acá decimos escriba el valor de la columna. ¿Ya? Hasta ahí van conmigo. Ahora, donde quiera que tenemos 4, copiamos el valor de la columna. Vamos a ver. Acá tenemos un 4, ponemos columna. Acá tenemos un 4, ponemos columna. Acá tenemos un 4, ponemos columna. Y fíjense que acá tenemos un 3. ¿Qué significa entonces? Pero ojo, no podemos hacer eso porque ahí no estamos, nosotros tenemos que pedir el primer número de la columna. Entonces, claro, el primer número de la columna sería el número que me va a entrar el usuario sería este 2. Entonces, si acá tenemos la columna y nosotros queríamos esta, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, donde tenemos un 4, ponemos columna más 2, ¿ya? Porque sabemos que cuando nos dé el primer valor de la columna, en 2 columnas más, si nos da 2, más 2 sería 4, ¿ya? Caeríamos en esta columna. Entonces, donde quiera que esté 4, ponemos columna más 2, ¿ya? Columna más 2. Aquí, ¿qué hacemos? Columna más 2. Aquí tenemos un 3, que es lo que vamos a hacer en vez de columna más 2, decimos columna más 1. ¿Por qué? Porque es el valor que está justo al lado de la columna que nos dieron como parámetro. ¿Ya? ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Dudas, muchachas, muchachos? ¿Hasta ahí van conmigo? Súper, Francisca. Entonces, fíjense un detalle, que este valor menor y este nombre del producto tiene fijo un valor. Ahora ese valor nosotros tenemos que armarlo de cierta forma. Entonces, ¿qué podríamos hacer si se complican más el range con 2 variables? Podemos escribir cells y ahora vamos a decir, va a estar en la fila que nos está agregando el usuario. Recuerden que ahora el usuario nos va a dar el primer valor de la fila, donde es que va a comenzar ese algoritmo, la fila, coma, vamos a ver la columna, pero nosotros sabemos que ahora queremos el precio, y el precio se encuentra en la
1, 2, 3 y 4. Es decir, se encuentra en la columna más 3. ¿No es así? Entonces, yo aquí tengo que decir más 3, porque es en la primera columna, que es la que va a escribir el usuario, pero va a estar 3 columnas más allá, y yo escribo el más 3. ¿Ya? Ahora, el nombre del producto, vamos a copiar y pegar, y ese nombre del producto, ¿en cuál va a estar? En la 2, ¿ya? Por eso yo pongo columna más 1, porque va a estar, esta es la columna inicial y está en la columna de al lado. Entonces ponemos más 1. Ahora fíjense un detalle. Acá tenemos el valor de la primera posición, ¿ya? Aquí, valor de la primera posición de la tabla. Pero nosotros habíamos hecho este algoritmo de que ese valor después no se revisara en el ciclo. ¿Se recuerda? Que aquí empezábamos en D4 y después acá empezábamos en la fila 5, ¿ya? Empezamos en la fila 5 y no teníamos en cuenta la fila 4, ¿no? Porque ya teníamos ese valor. Por el contrario, acá, como le estamos pidiendo la fila al usuario, no podemos poner un valor de fila fijo, se la estamos pidiendo, esta es la primera posición y nosotros queremos empezar en la segunda posición. ¿Qué cambio debemos hacerle a nuestro ciclo? ¿Qué cambio ustedes creen que debo hacerle al ciclo, a la variable fila que está en el ciclo? Le sumo 1 para que empiece en la segunda fila. Por tanto, donde quiera que yo vaya a hacer alusión a ella, le sumo 1 y acá le sumo 1. ¿Ya? Entonces, acá vamos a suponer que el usuario entró a la fila 4, entonces el primer valor es el que se encuentra en la fila 4, pero el ciclo va a empezar en 4 más 1, es decir, va a empezar en 5. ¿Dudas, muchachas, muchachos? Vamos a guardar y vamos a ver si en el copiado y pegado no pasó algo. Vamos a probar, ¿ya? Vamos a ejecutar la macro. Programador, macros, buscar menor. Y ahora nos está pidiendo el valor de la fila. Vamos a poner fila 4. Nos está pidiendo el valor de la columna, columna 2. Y vamos a ver qué nos está pasando. Y hay un error. Vamos a ver dónde que tenemos el error. Columna más 2 es en esta. Ah, ya. Y el valor, claro, acá, porque, claro, aquí estuve mirando el contador que era en la 3, era para las cantidades y necesitamos los precios. ¿Ya? El valor menor es el de los precios y es muy posible que por eso no nos estuviera. Y si se fijan, los precios son valores grandes, entonces, acá donde decimos valor menor, vamos a quitarlo de integer y vamos a poner un 2, ¿ya? Porque estamos hablando de precios que son valores más grandes. Y vamos a ver si ahora el error anduvo por ahí y probamos. Buscar menor, fila 4, columna 2, y fíjense que ahora nos dijo el producto con más unidades vendidas. Claro, tengo que quitar eso, fue el producto teclado con 20.000 unidades. Vamos a ver si nos siguió tomando el precio. Ah, no. Si nos tomó el precio o nos tomó el, tiene que salir, nos tomó el precio o nos tomó el, la cantidad o el precio, ¿ya? Aquí sí la celda, claro, acá tengo estrés. ¿Ya? Tiene que ser el producto con menor precio, con menor precio vendido fue el producto, tanto con, y guardar, y vamos a ver si ahora ya está verificando precio y precio. Aquí el precio que está en la fila, en la columna, en la tercera, valor menor, el valor menor es también la tercera, y ya, yo creo que ahora sí. Entonces, ejecutamos nuevamente y buscan menor,
4, 2, y ahora sí nos dice, fíjense, el producto con menor precio vendido fue el producto mouse con 5.000 pesos. ¿Ya? Y el mouse es el más barato. ¿Entendieron? Pero sobre todo vieron cómo los errores que pueden dar, puedo identificar rápido dónde está ese error. Es muy importante saber más o menos dónde está el error. Cuando ven algo de desbordamiento, fíjense en las variables, ¿ya? Cuando ven error que les da de desbordamiento, en las variables. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que el valor que estoy guardando en la variable es más grande que el tamaño de esa variable, para que lo entiendan de esa forma, ¿ya? Quiero guardar en una cajita de fósforo, quiero guardar un mouse, ¿ya? Entonces no me cabe, dentro de esa caja de fósforo no me cabe ese mouse, ¿entiendes? Y por eso me da desbordamiento. Ahí que nos damos cuenta que estábamos guardando en el valor menor, lo estábamos dejando de tipo entero y está guardando valores más grandes, ¿ya? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas con los algoritmos de máximo y mínimo y cómo hacemos cuando estamos trabajando con filas y columnas que no sabemos los valores exactos, sino los valores fijos, sino los valores que nos entrega el usuario? ¿Dudas, muchachas, muchachos? Entonces, si no hay más dudas, vamos a seguir ahora con el siguiente ejercicio. Yo les voy a subir esa actualización y ahora vamos a cambiar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir en Visual Basic y si eso, vemos el ruteo ya la otra semana como para no, que diga, disculpen, el miércoles, si no nos alcanza para no hacer un cambio tan brusco, ¿sí? Acá tenemos, en este otro Excel, no sé si recuerdan, este ejercicio que fue el certamen 2 del semestre pasado, donde buscábamos, que ya lo hicimos en clase, lo hicimos en la clase de condicionales, donde decíamos cuál era el equipo ganador, y acá yo les copié el código para acá, donde decimos macro, no, parece que no se los copié en este, pero les copio el código donde vamos a decir, donde decíamos el número de una fila y decíamos quién ganó o quién perdió, ¿ya? Esto lo teníamos acá, y la pregunta 3 es esta otra pregunta que nos dice, implemente la subrutina estadística, la cual debe obtener el país que se encuentra registrado en la celda I5, es decir, esta que se encuentra acá en este lugarcito, de la hoja esta que tenemos acá. Luego debe recorrer la tabla con los resultados de los partidos de la Copa América y contar cuántos partidos jugó dicho país y cuántos de esos ganó. La subrutina debe escribir en la celda J5 el porcentaje de efectividad logrado, es decir, cantidad de partidos ganados entre cantidad de partidos jugados por 100. Para esta pregunta debe usar los resultados que están acá. Gracias, Francisca. ¿Qué se les ocurre? A ver, díganme cómo ustedes se les ocurre que podemos contar los juegos ganados y los juegos jugados y los juegos ganados. Aquí, ¿qué se les ocurre? ¿Qué algoritmo, qué idea más o menos se les ocurre? ¿Qué paso se les ocurre? Así. Díganme, ¿qué es lo que se les ocurre? Piensen que están en el certamen. ¿Qué se les ocurriría hacer? ¿Puedes decir el ejercicio de nuevo? Que no entendí el ejercicio. Sí, ¿cómo no? Vamos a volverlos a poner. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les voy a decir, les leo, bueno, vamos a leer y después les explico. Implemente la subrutina en la cual debe obtener el país que se encuentra registrado en la celda I5, es acá donde dice Chile, de la hoja de resultados P3. Luego debe recorrer la tabla con los resultados de los partidos de la Copa América, esta tablita que tenemos acá, y contar cuántos partidos jugó dicho país y cuántos de esos ganó. La subrutina debe escribir en la celda J5 el porcentaje de efectividad logrado. Es decir, cantidad de partidos ganados y cantidad de partidos jugados. Entonces, ¿qué se les ocurre? Aquí hay varias formas de hacerlo. ¿Qué se les ocurre?
¿qué se les ocurriría hacer? Bueno, primero, como dice la introducción, como hay que sacar cuántos, contar Ajá. cuántos partidos. ¿Y cómo se les ocurriría hacer el conteo ese? Vamos a poner por acá, vamos a No, buscar, no puede ¿sí? ser como, es que es como de cada país, hay que contar. Entonces, Claro, como, hay ay, que no sé. contar. Recuerden que vamos a poner el país aquí en I5. Ahí está de ejemplo Chile, ¿ya? Pero, porque ¿qué pasó que en ese certamen? Que muchos lo que lo hacían era únicamente con Chile, ¿ya? En el if, que vamos a ver que tenemos que utilizar un if, en el if verificaban contra Chile. Y no podemos verificar contra Chile. ¿Por qué? Porque ahí pueden escribir cualquier país, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, que ese es únicamente un ejemplo que nos están poniendo, pero que nosotros podemos poner cualquier valor que tengamos ahí. ¿Me están escuchando bien? Porque aquí me puso que estaba inestable la internet. A mí se me pegó como un, como, Ya, entonces, bueno, justo leí aquí en la pantalla que decía que el internet está inestable. Entonces les repito, acá, a pesar de que nos diga Chile, es un ejemplo nada más, ¿ya? Nosotros tenemos que asumir que puede haber otro valor. Entonces nosotros siempre no vamos a comparar con ese Chile, sino que vamos a comparar con el valor que se encuentra en la celda I5, ¿ya? Eso es algo que tenemos que tener presente. Entonces, un posible algoritmo, y fue el que se me ocurrió a mí de momento cuando vi ese ejercicio. Hay otro más fácil, pero yo les voy a decir el que a mí se me ocurrió de momento. ¿Y cuál fue? En función del país que esté en I5, claro, tenemos que recorrer la tabla, y si tenemos que recorrer la tabla, recorrido de tabla es igual a ciclo, no se nos puede olvidar, ¿no? Recorrido de tabla igual a ciclo, ¿ya? Y el mismo ejercicio nos está diciendo que en algún lugar nos decía que tenemos que recorrer la tabla. Fíjense, debe recorrer la tabla, ¿ya? Entonces, recorrer la tabla, ciclo. Puede que no se lo digan así explícitamente, recorrer la tabla, pero ustedes se dan cuenta que tienen que recorrer sí o sí la tabla y es un ciclo. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que tenerlo fijo en nuestra cabeza. Entonces, tenemos que recorrer la tabla, ya sabemos que es un ciclo. ¿Y qué tenemos que hacer? En cada fila yo tengo que preguntar si el valor de la celda que se encuentra en la columna C es igual a Chile, aumento la cantidad. Y si el valor que se encuentra en la columna D es igual a Chile, yo tengo entonces que aumentar la cantidad de juegos ganados, porque verificando los valores que están en C y D, yo verifico, disculpen, los juegos jugados, ¿ya? Yo ahí estoy verificando los juegos jugados, ¿ya? Eso es una forma para los juegos jugados. Ahora, para los juegos ganados, yo puedo aplicar lo mismo que había aplicado en el ejercicio anterior, donde yo preguntaba si este de acá era mayor que este y se lo sumaba al otro. Pero también, esa fue la que se me ocurrió a mí, por tanto tenía que hacer otro ciclo y básicamente escribir el algoritmo anterior ahí, más o menos, o utilizar, porque asumimos que lo que está en la columna G ya lo fuimos calculando en el ejercicio anterior, entonces asumimos que se encuentra esto, y entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los valores que están ya escritos en la columna, en la columna G, ¿ya? Entonces, ese era otro algoritmo, pero eso es para los ganados. Vamos a ver primero los jugados al menos, ¿ya? Vamos a ir a los jugados. Entonces, ¿qué decimos? Estadística, como nos están diciendo. Vamos a ver si lo escribí, certamen, lo escribí en el módulo que era, así. Subestadística, tenemos que recorrer un ciclo que vamos a decir din fila as integer. Fila es igual a cuál, sabemos que comienza ¿dónde? En la fila 2. Ya tenemos acá, para que no se nos olvide. Ahora, y
que creo que quizás es más fácil llevar todo a variables, ¿ya? Y como en la clase, en otra clase anterior, me habían dicho que a veces es más fácil llevar todo a variable. Por lo tanto, vamos a llevar todo a variable. ¿Y qué es lo que nosotros podemos decir de llevar todo a variable? Por ejemplo, podemos decir equipo local, equipo visitante, y guardar los nombres de esos equipos, y los goles del equipo 1 y los goles del equipo 2. Y entonces, como que en lugar de nosotros verificar con cada una de esas celdas, sabemos que estamos comparando el equipo 1 con el equipo 2 y así no nos confundimos tanto. Entonces, creamos todas las variables que nosotros necesitamos. Si después no necesitamos alguna, pues no lo utilizamos. Entonces decimos bin equipo local as string, y din equipo visita as este. Y necesitamos la cantidad de goles. Din equipo para el algoritmo que se me ocurrió. Ojo, ya, vamos a ver si nos alcanza a ver el otro algoritmo. Equipo local as integer y din equipo. No podemos ponerle goles. Vamos a poner goles del equipo local y goles del equipo visita as integer. ¿Ya? Aquí tenemos. ¿Y qué otra variable nosotros vamos a necesitar para tenerla en una variable y no sea más fácil? Din equipo de estadística, ¿ya? Es el equipo que le vamos a darle estadística. As, y es un string, ¿ya? Miren cómo estoy creando variable, todo lo que necesito guardar de momento. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a contar primero los juegos jugados, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Nuestro ciclo do while, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que los ciclos es lo mismo, fila, coma, vamos a recorrer por la columna C, que es la columna 3, punto value, distinto de vacío. Fíjense que es lo mismo para todos. Loop, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar. ¿Qué es lo que tenemos que decir? If, sí. Antes del if, tenemos que darle valor a este tipo de estadística. Fíjense que ese valor lo vamos a dar fuera del ciclo, porque lo vemos una única vez. Y ese va a ser igual al valor que se encuentra en I5. Entonces, range I5, punto y, ¿ya? Ese valor no me va a cambiar nunca, en todo mi recorrido del ciclo va a ser ese mismo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a decir? If, si el equipo de estadística es igual a quién, a el valor que estamos visitando, a la celda que estamos visitando, fíjense, es igual a este. Vamos a poner un then para que no nos dé error y un if para que no nos dé error y no se nos olvide, ¿sí? Pero todavía estamos creando este if. ¿Qué yo tengo que decir? Si es igual al valor que se encuentra en la columna 3, auméntame la cantidad de jugado. O si es igual al valor de la D. Entonces aquí nosotros necesitamos un OR. ¿No es así? Control C, OR. Ahora en vez de columna 3, columna 4. ¿Y cómo funciona el OR? ¿Se recuerdan cómo funciona un OR? ¿Recuerdan cómo funciona el OR? Recuerden que un OR, if va a ser verdadero cuando al menos una de las dos condiciones sea verdaderas. Es decir, que lo que yo ponga aquí adentro va a entrar a ese if si este es verdadero o si este es verdadero. Si cualquiera de los dos es verdadero. Recuerden las tablitas de verdad, ¿sí? Donde nosotros tenemos AND funciona igual al I que nosotros vimos en los filtros avanzados, al I y al O que nosotros vimos en las funciones sí, es lo mismo, va a funcionar de la misma forma. Un AND
la condición es verdadera cuando todas sus condiciones sean verdaderas. Está un poco redundante, pero es así. Y un OR, se lo estoy como que resumiendo, la condición del if, ¿ya? La condición, vamos a poner el if es verdadero cuando todas las condiciones sean verdaderas. Yo creo que ahí se entiende más. Entonces acá, en el OR, el if es verdadero cuando se cumple al menos una de sus condiciones. ¿Qué significa? Que en el if, en el AND, si una condición no se cumple, ya no se cumple el if. Pero en el OR, si al menos una de sus condiciones se cumple, si al menos una, es decir, que puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser todas, ya el OR es verdadero. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Diego, Francisca, María, ¿lo entendieron ahí? Es importante, ¿sí? Esto, que no olvidarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si este o este es verdadero, es igual a ese valor, entonces hay que sumar los juegos ganados. Pero ¿cómo sumamos los juegos ganados? Es que nos faltó una variable. ¿Y qué variable? Vamos a din juegos ganados as integer. Y juegos ganados tenemos que inicializarla en 0 porque es la variable que nos va a ir sumando esos valores. Y nosotros vamos a utilizarlas en esa suma. Fíjense que es como fila que la inicializamos en 2, esta la inicializamos en 0 porque no queremos que ese valor nos cambie. Entonces, ¿quién tenemos que, como contamos? Contamos de la misma forma que contamos filas y decimos juegos ganados es igual a juegos ganados más 1, ¿ya? Porque significa entonces que aumenté un valor. ¿Y qué nos está faltando? Como el tercer paso del ciclo, donde nosotros decimos fila es igual a fila más 1. Y de esta forma, ya nosotros tenemos los juegos ganados. Miren, aunque perdamos un poquito más de tiempo, pero para que vean, ir haciendo el ejercicio por parte, para que no se enreden o algo, y les es más fácil. Ahora nosotros queremos verificar, esto tengo que ponerlo dentro del ciclo, fíjense, casi me da un error esto, dentro del ciclo. ¿Ya? Que nosotros vamos a verificar los juegos jugados, ¿verdad? Vamos a hacer un message box rapidito y decimos juegos ganados, lo tenemos en la variable juegos ganados. Ya no le vamos a poner ni más mensajes ni nada. Venimos acá a resultados, que es donde tenemos, y ¿qué le decimos? Acá tenemos a Chile, y vamos a ejecutar la macro estadística, ejecutar 4. ¿Qué significa? Que esos son los juegos, yo le puse ganado y es jugado, para no confundir. Jugados. ¿Ya? Pero nos está dando bien el algoritmo, solo es el nombre de la variable para no confundir. ¿Ya? Vamos a contar a ver si Chile jugó 4 juegos. Tenemos a Chile por acá, 1, venimos, vamos a marcarlo, ¿sí? Tenemos a Chile, si se me pasa alguno, me lo dicen, porfa, tenemos a Chile por acá, me di cuenta, no me puse los espejos, y tenemos a Chile por acá. ¿Ya? Y efectivamente nos dio correctamente el valor. ¿Entendieron ahí? Ya. No entiendo la pregunta, María, que me estás haciendo. La fila, la celda que yo estoy probando en equipo estadística es esta que tenemos acá. Se las pongo, ¿es esa la duda? Se las pongo en otro colorcito. Esta es la celda, no, disculpen, esa no. Es la celda acá que dice Chile. Fíjense que si nosotros ponemos Argentina, y ejecutamos la macro, vamos a ver si la macro estadística y nos está dando 3. Vamos a verificar si efectivamente Argentina tiene 3. Inicio, vamos a ponerlo en verdecito. Argentina lo tenemos por acá. Y tenemos por acá Argentina. Y efectivamente nos estaba dando, nos dio 3. ¿Ya?
al lado del OR, me dices este if de acá. En el if, ¿qué estoy diciendo? Si el valor que se encuentra en I5 es igual, es lo que estoy preguntando, si el valor que se encuentra en I5, a poner esto acá más chiquitico, básicamente estoy diciendo si el valor que se encuentra acá es igual a este valor, o si el valor que se encuentra acá es igual a este valor. Y si alguno de los dos celdas coincide, aumenta los huevos jugados. ¿Entendiste? Si el equipo coincide con alguno de los dos nombres de las columnas verificadas, aumenta el valor. ¿Entendiste ahí, María? Súper. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense que teníamos una opción. Ahora podemos hacer otro ciclo. O en el mismo ciclo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Verificar ahora que este valor sea igual a este valor, o mayor o menor. Y ahí es el algoritmo que habíamos hecho en la clase pasada. Ya tenemos los goles de los equipos locales, los goles del equipo, ¿qué es lo que podíamos hacer aquí? En el mismo ciclo, ahora vamos a decir que los goles del equipo local, pero va a ser más largo, los goles del equipo local va a ser igual a qué valor, a la celda que estamos visitando, pero ahora va a ser en cuál decimos en la fila, columna, disculpen, 1, 2, 3, 4, en la 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, en la 5 es el local, en la 5, y equipo local no, ahora aquí es el visita, en el visita es en la 6. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer aquí? Básicamente decir if, si los goles del equipo local. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que saber quién fue el que ganó. Entonces ahí quizá no nos sea tan evidente poder, tenemos que ver ahora quién es el local, quién es el visitante, y nos es más complicado. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacerlo de la otra forma. Fíjense que los voy a hacer de otra forma más fácil. Aquí ya nosotros tenemos quién ganó. Si se fijan, dice ganó y el país. ¿Qué les parece si nosotros decimos ahora, if, ¿qué tenemos que verificar? Si el nombre este que tenemos acá, que es el equipo estadística es igual, ahora tenemos que formar esto. ¿Y cómo nosotros formamos eso? Vamos a crearlo en una variable para que lo vean aparte, ¿ya? Din resultado as string. ¿Ya? Vamos a formar ese resultado. Fíjense. Lo vamos a formar acá afuera. Resultado va a ser igual a quién va a ser resultado, al valor que nosotros tenemos acá. Pero vamos a ponerle resultado 1. Para ver lo que quiero que vean. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Equipo de estadística. Queremos hacerlo de esta forma acá. Que tenemos que poner gana, un espacio, lo unimos con equipo de estadística. Y de esta forma nosotros estamos logrando que el nombre que tenemos acá se nos una y nos cree una cadena de caracteres tal cual tenemos acá. Entonces ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Si ese resultado 1 va a ser igual a quién, al valor que se encuentre en la celda, ¿en qué celda? En la que estamos revisando. En esta celda, pero en la columna en vez de la 3, ahora es lo que se encuentre en D. Es lo que se encuentre en I, para que no se me olvide, es lo que se encuentra en la G. Y la G es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Por tanto, es la 7. Y si eso pasa, es que yo encontré el equipo que ganó, ¿no? Y yo tengo que sumar y decir que ese equipo ganó. Y
como mismo nosotros hicimos juegos jugados, donde pusimos juegos jugados, ahora vamos a poner juegos ganados, ¿ya? Y es mucho más fácil, juegos ganados. Juegos ganados. Fíjense cómo en un principio yo no creé las variables, quizás no me di cuenta en ese momento, no importa, pero nos damos cuenta que ahora yo necesito aumentar un valor. ¿Y cómo yo aumento ese valor? Pues tengo que guardarlo en una variable. Juegos ganados es igual a juegos ganados más 1. ¿Ya? En if ya tengo los juegos ganados, ya tengo los juegos jugados. Vamos a ver acá juegos ganados para que vean el resultado. Juegos ganados, vamos a guardar. Vamos a probar. Vamos a ejecutar la macro y decimos 1. Y vamos a ver efectivamente si cuántos juegos ganó. Y aquí tenemos ganó un juego. Fíjense cómo no es lo que hicimos aquí, crear esto que tenemos acá lo creamos con este nombre y así poder verificar este valor con este valor. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues el cálculo que nos están diciendo. Y ese cálculo tenemos que escribirlo acá. Fijo, y lo vamos a escribir un único valor, una única vez, por tanto va a estar fuera del ciclo. Y es en el J5. Entonces, miren, nosotros ponemos range J5 punto value fuera del ciclo, porque se va a hacer una única vez. Y va a ser igual que nos estaban diciendo. Era, como nos dicen, juegos ganados entre juegos jugados. Entonces, juegos ganados entre juegos jugados. Y eso nos están diciendo que lo multipliquemos por 100. Acá, y decimos por 100. ¿Ya? Y ahora ejecutamos. Y vamos a ver qué pasa. Ejecutamos, ejecutamos. Y fíjense que aquí nos está escribiendo el valor. Esto es una forma, un algoritmo de hacer, esta es una forma de hacer el ejercicio, ¿sí? Otra forma que era más compleja o más larga, era en la cual entonces yo después tenía que verificar con los goles, que era básicamente como que lo que habíamos hecho en la clase anterior para solucionar el ejercicio 2, lo que habíamos hecho para solucionar este ejercicio, ponerlo ahí también. Era básicamente lo mismo, pero como esa parte ya la sabíamos, les hice otra en la que estamos uniendo, estamos trabajando con cadenas de caracteres, ¿ya? Como se nos está haciendo y es mucho más fácil porque incluso no tiene ni en cuenta los empates, ¿ya? Únicamente va directo a este resultado. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque sabemos que este gana Brasil, este gana Colombia, lo creamos en el ejercicio anterior. Y siempre va a ser así. La palabra gana en mayúscula, un espacio y el nombre del país. Y fue lo que hicimos acá. Acá estamos creando esa cadena de caracteres para después en el if únicamente preguntar si esa cadena de caracteres que nosotros creamos, que incluye el nombre del país, es igual a lo que vamos leyendo en esta columna. ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, nos vemos el miércoles que viene. En el Excel de la semana pasada yo les puse también, en el Excel hay un link donde hay otras soluciones de ejercicios de Visual Basic. Si no tenemos quizás todo el tiempo para ver todos los ejercicios, depende también de su estudio individual. Y entonces, recuerden que el miércoles tenemos horario de consulta que pueden conectarse, ahí vemos las dudas que ustedes tengan y vemos el miércoles entonces nos dedicamos a un ruteo en Trinker y si da para hacer otro ejercicio de otro certamen de Visual Basic, pues también los hacemos. Los 2 ejercicios de Trinket más algún otro ejercicio de Visual Basic y todo lo que hemos visto en clase, ¿sí? Entonces, nos vemos. Acá estoy, como siempre les digo, para cualquier duda que tengan, me pueden escribir, ¿sí? Chao, yo les voy a subir también el Excel, ¿sí? Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, tengan buen día.